Antes de morir, Christian Martel decidió acabar con décadas de silencio y revelar lo que muchos temían escuchar. El secreto más peligroso que rodea a Pedro Infante, el ídolo más amado y a la vez más oculto de México. Lo que parecía un romance perfecto, escondía una realidad tormentosa, llena de traiciones, manipulación y un pacto que cambió para siempre la vida de Christian. ¿Qué le hizo Pedro Infante en aquellos años de gloria? ¿Por qué ella juró nunca hablar? ¿Y por qué ahora, con 93 años, decidió romper su promesa? Prepárate, porque este video revelará verdades que podrían desmoronar el mito de un hombre intocable, desde los escándalos íntimos hasta secretos que jamás fueron contados al público. Antes de continuar, te pido que te suscribas y dejes tu like. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este canal y hace que YouTube recomiende este contenido a más personas interesadas en historias ocultas como esta. Quédate hasta el final, porque la última revelación no solo cambiará tu percepción de Pedro Infante, sino que te dejará completamente impactado. Christian Martel, nacida Christian Magnani en Francia en 1932, jamás imaginó que la belleza que la llevaría al trono de Miss Universo sería también la llave que abriría puertas llenas de luz y sombras ainda más densas. Desde muy joven, Christian vivió marcada por un destino que parecía escrito antes de que ella misma pudiera decidir. Su infancia fue marcada por la posguerra, la escasez y una sensación constante de estar destinada a algo más grande que la vida ordinaria que la rodeaba. Su familia, de origen humilde pero con fuerte raíz artística, la empujó hacia los concursos de belleza casi como una salida, una tabla de salvación que la sacara de un mundo abatido y la catapultara a uno lleno de promesas. Pero como todo lo que brilla, ese mundo esconde un costo, y Christian pagaría caro por cada mirada que admiraba su perfección. A los 19 años, Christian Martel se convierte en la segunda mujer de la historia en ganar el título de Miss Universo. Un hito que marcó no solo su vida, sino también una época, pues ella representaba la elegancia europea en un mundo fascinado por América. Pero lo que muchos no saben es que antes de pisar el escenario en California, su participación estuvo en riesgo por una traición íntima. Una amiga cercana, envidiosa de su ascenso, intentó sabotearla divulgando rumores sobre su pasado familiar y un supuesto romance prohibido con un hombre casado de alto poder en 1900 en Francia, algo que casi la descalifica. Christian tuvo que enfrentar al jurado antes del certamen, en lágrimas, defendiendo no solo su inocencia, sino su dignidad como mujer en un mundo que ya la juzgaba por su belleza, no por su voz. No era solo un concurso, era su primera batalla contra el silencio impuesto. La noche de su coronación no solo la convirtió en reina universal, sino en objeto de deseo, de contratos millonarios y de propuestas indecentes encubiertas en papeles brillantes. Hollywood la llamó, México la adoptó. Ella entró en un mundo donde cada flash cegaba un poco más de su verdadera identidad. Su belleza era vista como arma, como moneda, como instrumento. Pero pocos imaginaban los sacrificios que ella tuvo de hacer para mantener esa imagen perfecta. Después de ganar Miss Universo, su vida se torna una vitrina en que ella debe sonreír y callar, aunque dentro ardiera el peso de nuevos secretos. Y fue México, país que ella jamás había pisado antes, donde la historia más polémica de su vida comenzó a escribirse. Fue allí donde Christian Martel conocería no solo la fama, sino también a un hombre que, décadas después, ella revelaría como el secreto más peligroso: Pedro Infante. Pero antes de entrar en esa parte sombría de su historia, hay algo que pocos saben. Por trás da imagen de mujer fuerte e irreverente, Christian sufría de crisis de pánico constantes. Ella temía que alguien descubriera lo que realmente vivió en los bastidores de su carrera, especialmente durante seus primeiros anos em México. Ascoitada por produtores, pressionada por homens poderosos da época, ela compreendeu que a beleza era um escudo frágil e que as ameaças estavam sempre à espreita. Mas nada disso a deteve. E de forma quase misteriosa, um convite inesperado a levou para um dos encontros mais definidores de sua vida. Uma cena, um baile e o olhar penetrante de Pedro Infante, o homem que o México venerava e que Christiane jamais esqueceria. Fui em 1953 em uma fiesta privada de Ginty,
La alta sociedad mexicana, donde Cristian Martel, recién llegada al país como Miss Universo, conoció a Pedro Infante, la leyenda viviente del cine mexicano, el ídolo invencible de la música ranchera, el hombre que parecía tener el mundo a sus pies y sin embargo escondía un vacío que ni la fama, ni el dinero, ni los aplausos podían llenar. Ese encuentro no estaba en los planes de nadie. Ella, apenas una joven extranjera deslumbrada por el nuevo mundo que se abría ante sus ojos. Él, un hombre mayor, casado, con una reputación impecable ante el público pero profundamente marcado por sus propios fantasmas. Lo que parecía una coincidencia, sin embargo, se transformó en una tragedia emocional que ninguno de los dos pudo prever. Cristian, que apenas comenzaba a entender cómo funcionaba la industria mexicana, quedó fascinada con la intensidad de Pedro Infante. Él la trató de forma diferente a todos los otros hombres que habían tentado comprá-la, convencê-la ou usá-la como mera imagem pública. Pedro não via Cristiane como troféu. Ele via nela um espelho, um poço de solidão parecido ao seu. Mas por trás do charme havia um perigo silencioso, pois o que começou como admiração virou fascinação, e o que parecia um jogo se tornou obsessão. Pedro usava sua influência para garantir que Cristiane tivesse papéis no cinema, jantares reservados, lugares de destaque, mas também exigia algo em troca: lealdade, silêncio e tempo. Lo que nunca se contou publicamente es que os dois mantiveram uma relação secreta por meses. Cristiane, apesar de muito jovem, foi advertida por outras mulheres do meio artístico. Cuidado com Pedro, ele é um homem que ama e destrui, mas ela não acreditou. Pedro Infante tinha um poder emocional que era difícil resistir. Ele fazia com que quem estivesse ao seu redor sentisse-se único, necessário, protegido. Mas o que Cristiane não sabia era que, ao aceitar seu carinho, também estava aceitando ser parte de um círculo fechado, onde as mulheres eram amadas em silêncio e olvidadas em público. Essa relação foi mantida em segredo absoluto. Nem os amigos mais próximos de Cristiane sabiam. Mas a pressão começou a aumentar quando Pedro começou a visitá-la em horários arriscados, enviar cartas que ela precisava queimar e fazer promessas que nunca poderiam ser cumpridas. Em certo momento, Cristiane descobriu que não era a única mulher no coração de Pedro Infante e que sua relação especial era apenas mais um capítulo em sua história de romances escondidos. Ele era amado por milhões e incapaz de amar plenamente ninguém. O ponto de ruptura veio quando Pedro, num acesso de ciúmes, exigiu que Cristiane abandonasse uma oferta de trabalho em Hollywood. Ele dizia que ela era sua, que seu futuro não precisava dos Estados Unidos, que o México lhe daria tudo. Cristiane, pela primeira vez, percebeu o perigo que estava enfrentando. Aquele homem que encantava multidões era também alguém capaz de controlar, manipular e sufocar uma vida inteira se assim quisesse. Foi aí que ela tomou a decisão mais difícil de sua juventude: cortar laços com El. Mas romper com Pedro Infante não era simples. Ele era amado demais, influente demais, intocável demais. Cristiane, ao se afastar, teve de lidar com ameaças veladas, com portas que se fechavam, com convites que desapareciam. Sua carreira começou a sofrer impactos, e embora nunca tenha o dito em público, essa foi uma das razões pelas quais ela decidiu se distanciar da indústria mexicana pouco tempo depois. Cristiane guardou esse capítulo em silêncio por mais de 60 anos. Nunca mencionou o nome dele em suas entrevistas, nunca confirmou os rumores, nunca aceptou que seu coração havia sido herido por el hombre que todos consideravam perfecto. Pero la verdad, como siempre, no podía ser enterrada para sempre. E enquanto o México chorava a morte de Pedro Infante em 1957, Cristian assistia ao funeral de longe, com lágrimas que ninguém entendeu, carregando uma pergunta que a acompañaría até os últimos años de vida. ¿Y si yo hubiera hablado antes? El silencio que la devoró. Amenazas, escándalos ocultos y el precio de amar a un ídolo intocable. Cuando Cristian Martel decidió cortar la relación secreta con Pedro Infante, pensó que estaba eligiendo la libertad sobre la destrucción emocional. Pero en una industria dominada por hombres poderosos, la libertad tenía un precio. Y ese precio era el silencio absoluto. No solo el silencio en torno a lo vivido,
sino también sobre lo que vio, oyó y descubrió sobre el lado más oscuro del ídolo nacional. A partir de ese momento, Christian ya no era apenas la Miss Universo extranjera que México amaba, era alguien que, en secreto, sabía demasiado. Y en un mundo donde a los mitos no se les toca, saber demasiado te convierte en una amenaza. Por quase 6 décadas, ninguém soube do que aconteceu depois que ela rompeu com Pedro, mas os registros perdidos nas entrelinhas das revistas da época apontavam algo estranho. Christiane começou a sumir gradualmente dos holofotes, recusando filmes, negando entrevistas, desaparecendo de eventos onde era presença confirmada. E isso não foi escolha, foi fuga. Nas poucas vezes em que ela ousou mencionar o nome de Pedro em conversas privadas, era interrompida com olhares cortantes, como se invocasse um espírito proibido. Era como se todos soubessem, mas ninguém quisesse saber. O primeiro golpe veio quando um conhecido jornalista mexicano, famoso por suas colunas venenosas, publicou insinuações de que Christiane havia tido um affaire sucio e destrutivo com um homem casado dentro da indústria. Sem mencionar nomes, mas deixando pistas óbvias, o colunista insinuava que Christiane puso em riesgo el honor de um homem casado e querido por el pueblo. A publicação caiu como uma bomba silenciosa. Não destruiu Pedro Infante, que continuava blindado pelo amor do público, mas destruiu ainda mais a imagem de Christiane nos bastidores. Ela passou de musa a suspeita, de estrela a ameaça. Mas o pior ainda estava por vir. Christiane foi chamada em sigilo ao escritório de um dos produtores mais influentes da era dourada do cinema mexicano. Lá, foi advertida a nunca mais mencionar o nome de Pedro Infante em entrevistas, nem confirmar qualquer rumor sobre sua relação com ele. As palavras foram claras. Tu beleza te trajo hasta aqui. Pero também pode ser lo que te saque de todo. Hablar de lo que no debes tiene consequências. E Christiane entendeu. Não era apenas sobre sua carreira. Era sobre sua segurança. Depois desse episódio, Christiane começou a desenvolver ataques de pânico antes de qualquer aparição pública. Sua saúde emocional colapsou, mas ninguém queria ouvir. Nenhum psiquiatra poderia ajudá-la, porque o que ela carregava não era uma simples dor do passado, mas um trauma secreto, selado por medo, por lembranças que precisavam permanecer enterradas para proteger. Não a si mesma, mas a imagem intocável de Pedro Infante. Muitos diriam que ela sofreu em silêncio, mas a verdade é que ela foi silenciada. Muitos anos depois, numa rara entrevista em que foi perguntada sobre relações com artistas mexicanos del pasado, Christiane fez uma pausa longa, mudou de expressão e pela primeira vez respondeu com uma frase que na época não chamou atenção, mas que agora carrega o peso de uma confissão. Há coisas que uno leva à la tumba porque no toda a verdade pode salir à la luz. E assim foi. Christiane viveu quase toda a vida tentando mascarar um passado que ao mesmo tempo a condenava e a definia. Mas o que muitos não sabiam é que, nos últimos anos de sua vida, ela começou a escrever cartas, gravar depoimentos em secreto, deixando um arquivo destinado a salir a la luz, solo después de su muerte. En esas grabaciones, Christiane no solo hablaba de lo que Pedro Infante le hizo, sino también de lo que él escondía del mundo. Un secreto peligroso. Un secreto que, al revelarse, podría quebrar la estatua del ídolo y mostrar la carne humana que siempre estuvo oculta detrás de la leyenda. Los archivos secretos, la confesión final y el secreto que podría hundir a Pedro Infante para siempre. Christian Martel, a sus más de 90 años, parecía haber vivido una vida de glamour, estabilidad y silencio. Un silencio que muchos confundieron con olvido. Pero lo que nadie imaginaba era que, en la intimidad de su hogar en Francia, Christian había comenzado a construir su última obra maestra. Un testimonio póstumo, un rompecabezas emocional composto por cartas manuscritas, notas codificadas, nomes, datas e, sobretudo, verdades. Uma coleção de memórias que, caso viesse à tona, sacudiria não só a história do cinema mexicano, mas toda a imagem sagrada de Pedro Infante. Esses arquivos foram descobertos por familiares próximos após sua morte, guardados em uma caixa antiga, cuidadosamente lacrada, dentro de um cofre. Ali dentro havia mais do que lembranças. Havia uma bomba emocional. Registros detalhados sobre sua relação com Pedro Infante, mais profundos do que qualquer boato, contendo relatos explícitos de manipulação emocional, episódios de controle psicológico e até momentos em que Christiane confessava ter sentido medo real da personalidade dupla de Pedro. Havia uma frase escrita com letras tremidas, marcada pelo peso da idade. El público lo amaba, pero yo conocí al hombre detrás del mito. E esse hombre era oscuro. Mas não era só isso.
Christian documentou segredos que poucos ousaram investigar, as conexões ocultas que Pedro Infante tinha com certas figuras do poder na época, os compromissos financeiros secretos que mantinha para preservar sua imagem pública, e incluso um filho não reconhecido, a quem Christian alegava ter conhecido em persona, numa visita clandestina organizada nos anos 60, logo depois de la muerte del ídolo. Esse era o detalhe mais perigoso de todos: a existência de um suposto herdeiro, fruto de uma relação proibida, que jamais chegou aos tribunais para exigir reconhecimento. Não havia DNA, mas havia cartas, e uma fotografia Polaroid em preto e branco, escondida entre as páginas de um diário. No meio dessas revelações, Christian registrou algo ainda mais chocante: que Pedro Infante havia pressionado mulheres da indústria, incluindo ela, a manter relações afetivas em troca de proteção profissional. Não era apenas romance, era uma rede de silêncio sustentada por charme, poder e medo. Christian escreveu: "Nadie queria creerlo porque Pedro daba luz, pero había noches en que yo sentía que él podía destruir todo lo que yo era, si decía una palabra equivocada." O arquivo também continha gravações em áudio, mesas de madeira ranchendo, o som suave do relógio e a voz fraca de Christian confessando com um tom quebrado: "Sé que esto no debe ser escuchado hasta que yo ya no esté aquí. No quiero ódio, pero quiero verdade." Ela sabia o tipo de ódio que poderia despertar se revelasse esses segredos enquanto viva. Sabia também que o México não perdoaria quem ousasse tocar na memória do seu santo cultural. Mas aos 93 anos, Christian já não tinha nada a perder. E deixava uma herança, não de dinheiro, mas de verdade soterrada por décadas. E foi essa verdade que começou a se mover perigosamente nas mãos erradas. Parte do arquivo vaza, rumores emergem, especulações aparecem, mas o coração pulsante da revelação ainda está intacto. O segredo mais perigoso de Pedro Infante ainda não foi revelado completamente ao mundo. Mas podemos dizer que esse segredo envolve sangue, poder e a face pública de um homem que os mexicanos juraram amar até o fim dos tempos. La vida de Christian Martel no terminó con su muerte. En realidad, su legado comenzó a desplegarse de manera silenciosa, potente y peligrosa, como un secreto que llevaba décadas aguardando su momento de revelación. Durante más de 70 años, Christian guardó en su interior una verdad que podía cambiar por completo la historia del cine mexicano y la percepción pública de Pedro Infante, el ídolo venerado, que parecía inalcanzable y perfecto para millones de seguidores. Con la elegancia que siempre la caracterizó y la prudencia aprendida a lo largo de una vida llena de tensiones, Christian comenzó a documentar todo en secreto: cartas manuscritas, notas codificadas, grabaciones de audio, fotografías y diarios íntimos que registraban no solo hechos, sino emociones, temores y momentos que nunca habían sido contados. Cada palabra escrita o grabada era un acto de valentía, una decisión consciente de Monsieur Cintian, dejar un testimonio que solo podría ver la luz después de su muerte. Sabía que revelar estas verdades en vida podía destruir su carrera, exponerla al juicio público y, sobre todo, abrir heridas que el país y la industria del cine no estaban preparados para enfrentar. Sin embargo, su deseo de justicia y de mostrar la historia real prevaleció sobre cualquier miedo. Los archivos secretos revelan una versión de Pedro Infante que contrasta radicalmente con la imagen pública que todos conocen. Un hombre carismático, talentoso y amado por millones, pero también controlador, manipulador y capaz de ejercer presión sobre quienes lo rodeaban para mantener la perfección de su mito intacta. Christian describe episodios en los que se sintió atrapada entre la fascinación por su encanto. Su historia de amor no fue fácil. Miguel era hijo del expresidente. Exigía lealtad absoluta, silencio total y una dedicación que podía convertirse en asfixiante. La tensión entre el amor y el miedo estuvo presente durante toda la relación, y Christian nunca tuvo otra alternativa más que ocultar lo vivido, proteger su integridad y esperar el momento adecuado para que la verdad se conociera. Cada carta escrita, cada grabación realizada y cada nota guardada en secreto estaba destinada a construir un testimonio que retratara la realidad detrás de la leyenda, mostrando que, detrás del ídolo, existía un hombre con complejidades, contradicciones y secretos que el público jamás habría imaginado. El impacto de este legado es profundo
divertido y múltiple. Por un lado, permite conocer a la mujer detrás de la corona de Miss Universo y del glamour cinematográfico, una persona que amó con intensidad, sufrió en silencio y luchó por mantener su dignidad a pesar de las presiones externas. Christian no solo vivió una historia de amor prohibido y secreta, sino que soportó amenazas veladas, manipulaciones profesionales y situaciones que podrían haber destruido a cualquiera que se atreviera a desafiarlas. Narrativa de un ídolo intocable. Sus confesiones muestran la fuerza que fue necesaria para sobrevivir en un entorno donde la fama y el poder podían aplastar a cualquiera, y cómo ella logró preservar su voz y su identidad a pesar de todo. Por otro lado, el legado de Christian cuestiona directamente la figura de Pedro Infante, revelando que el hombre que todos consideraban perfecto y amado por generaciones tenía facetas desconocidas que solo alguien con su cercanía podía percibir. La coexistencia del mito y la realidad se convierte en un contraste dramático. Mientras México lloraba la muerte de su ídolo y celebraba su música y su cine, Christian era testigo silenciosa de los secretos que mantenían la perfección de esa imagen pública. Al revelar estos archivos, Christian Martel no buscaba venganza ni escándalo, buscaba la verdad, y su valentía abrió la puerta a un nuevo debate sobre los límites de la fama, el precio del silencio y el costo emocional de amar a alguien que se convirtió en un mito cultural. Hoy, su historia demuestra que la verdadera fuerza no reside únicamente en la belleza o en la fama, sino en tener el coraje de enfrentar la verdad y dejar un registro de lo que realmente ocurrió, aunque el mundo no esté preparado para escucharlo de inmediato. La vida de Christian, su silencio durante décadas y su decisión de dejar este legado tras su muerte, consolidan su lugar como una figura histórica que desafía las narrativas oficiales y demuestra que la verdad puede superar cualquier mito. En definitiva, Christian Martel no solo deja un legado de belleza y talento, sino un testimonio que podría transformar la manera en que el mundo recuerda a Pedro Infante. Su historia nos recuerda que los ídolos también son humanos, que detrás del mito existe la complejidad y la sombra de lo prohibido, y que la valentía de una mujer fue suficiente para desafiar décadas de silencio. Su legado final es un acto de justicia emocional y una invitación a cuestionar lo que se nos presenta como intocable, consolidando su memoria como la mujer que, incluso después de su muerte, tuvo la fuerza de revelar la verdad más peligrosa sobre el hombre que México creyó conocer por completo. Cuando los archivos secretos de Christian Martel comenzaron a circular, incluso en círculos cerrados y discretos, el impacto fue inmediato y perturbador. México, un país donde Pedro Infante es más que un actor o cantante, es un símbolo cultural, un mito cuya imagen ha sido casi sagrada durante más de 6 décadas, de repente se encontró enfrentando preguntas incómodas sobre su ídolo. La revelación de Christian no solo planteaba dudas sobre su relación personal con el ídolo, sino que exponía una serie de comportamientos ocultos, manipulaciones emocionales y secretos que habían permanecido enterrados durante toda la época de oro del cine mexicano. Para muchos, aceptar estas verdades era casi imposible, porque cuestionar a Pedro Infante era como cuestionar la memoria colectiva de un país entero, y sin embargo, la evidencia que Christian dejó era demasiado sólida para ser ignorada. Los testimonios incluidos en sus archivos describen un hombre cuya influencia excedía los límites de la admiración, un hombre capaz de moldear carreras, manipular afectos y controlar situaciones a su favor, con una habilidad que asustaba incluso a quienes lo conocían de cerca. Para Christian, la relación fue un constante juego de poder y vulnerabilidad. Ella entendía que cualquier desliz podía arruinar no solo su vida, sino también su reputación profesional y social. Lo más impactante era que Pedro, a pesar de ser considerado un ejemplo de caballerosidad y carisma, tenía una capacidad inquietante de utilizar su fama como arma silenciosa, asegurándose de que nadie que estuviera demasiado cerca pudiera hablar sin consecuencias. Esta revelación abrió un debate ético. ¿Hasta qué punto la admiración pública puede cegar a la sociedad ante las fallas humanas de sus ídolos? A medida que los archivos de Christian empezaron a ser estudiados, los expertos en cine y cultura mexicana comenzaron a notar patrones repetitivos de manipulación y control. No se trataba de simples rumores ni de exageraciones. Las cartas, grabaciones y notas detallaban hechos, momentos precisos, fechas, nombres de terceros involucrados e incluso estrategias que Pedro utilizaba para mantener la imagen perfecta mientras ejercía presión detrás de cámaras. Algunos historiadores comenzaron a reconsiderar la narrativa oficial. ¿Era realmente Pedro Infante el hombre íntegro y adorable que la memoria colectiva había construido? ¿O había existido siempre un lado oculto, invisible para el público, pero devastador para quienes estuvieron a su alrededor?
La historia de Cristian transformó la percepción de décadas. El mito seguía intacto para muchos, pero los indicios de vulnerabilidad, manipulación y secretos personales comenzaron a resquebrajar la veneración ciega. El efecto en el público fue igualmente fascinante. En redes sociales, foros y medios de comunicación surgieron debates intensos y polémicos. Mientras algunos defendían la figura de Pedro Infante, señalando que todos los seres humanos tienen defectos y que su talento y carisma permanecen inalterables, otros argumentaban que la revelación de Cristian ofrecía una perspectiva más honesta y necesaria. Los ídolos también son humanos, y sus acciones tienen consecuencias para quienes los rodean. La polémica se intensificó cuando fragmentos de las grabaciones de Cristian, cuidadosamente filtrados, comenzaron a ser discutidos públicamente, despertando emociones encontradas: admiración por su valentía, indignación por los secretos revelados y curiosidad por conocer la verdad completa. Nunca antes se había cuestionado de manera tan profunda la historia personal de Pedro Infante de forma tan concreta y documentada. El legado de Cristian, entonces, no es solo la confesión de un amor prohibido o la exposición de secretos peligrosos, sino la transformación cultural que provoca. Obliga al público a reconsiderar la idolatría, a separar la imagen de la realidad y a aceptar que los ídolos pueden tener lados oscuros que no se ven en pantalla ni se cantan en sus canciones. Su archivo es un recordatorio poderoso de que la historia oficial siempre está incompleta y que detrás de los grandes mitos hay vidas reales que enfrentan amor, miedo, presión y decisiones imposibles. Cristian, al dejar estos documentos, se asegura de que su voz trascienda la memoria popular, dejando un mensaje claro: la verdad tiene un precio, y a veces es necesario desafiar el mito para honrar la experiencia real. Hoy, décadas después, la historia de Cristian Martel sigue resonando. Investigadores, periodistas y fanáticos del cine continúan analizando sus archivos, buscando comprender la magnitud del impacto de sus revelaciones. La controversia no solo alteró la percepción de Pedro Infante, sino que también consolidó a Cristian como una figura histórica clave, la mujer que, con valentía y previsión, decidió que la verdad debía prevalecer sobre el mito, aunque eso significara desafiar la veneración de todo un país. Su legado demuestra que, incluso después de la muerte, una voz puede cambiar la historia, obligando a reexaminar lo que se creía incuestionable, y que la valentía de revelar secretos puede ser más poderosa que cualquier corona o aplauso. No te vayas sin suscribirte. La historia que acabas de descubrir sobre Cristian Martel y el secreto más peligroso de Pedro Infante apenas comienza a salir a la luz. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos, donde revelaremos más detalles inéditos, documentos y testimonios que podrían cambiar la historia que creías conocer. Dale like al video si te impactó esta verdad oculta. Cada me gusta ayuda a que YouTube entienda que este contenido es valioso y lo muestre a más personas que, como tú, quieren conocer la historia real detrás del mito. Mira hasta el final porque la última revelación es tan impactante que podría cambiar por completo tu percepción de Pedro Infante. No es solo curiosidad, es conocer la verdad que Cristian Martel guardó durante décadas y que finalmente verá la luz. Comenta tu opinión. ¿Sabías algo de esto? ¿Crees que la verdad cambia la forma en que debemos ver a los ídolos? Tu comentario puede ser parte de la conversación histórica.